¿Es Oppenheimer un simple biopic sobre el director del proyecto Manhattan? No exactamente, sino que es más bien una película que trata sobre uno de los temas más recurrentes dentro de la filmografía de Christopher Nolan, la moral humana. Oppenheimer es un film que describe una parte trascendental de la vida de este físico que durante los años 40 ayudó en el proyecto Manhattan para elaborar y así utilizar la primera bomba atómica. Sin embargo, la película no se queda solamente en la mera descripción de esos acontecimientos, sino que también nos revela cómo el protagonista siempre estuvo en lo correcto. En contraposición, la película también nos presenta cómo algunos colegas científicos y también políticos de la época tratarán de corromper a Oppenheimer y desacreditarlo por todas las vías posibles, y así sacar algún provecho de ello. En otras palabras, en la película, J. Robert Oppenheimer es el ejemplo de una persona comprometida éticamente con la humanidad, según obviamente la visión del director. Acompáñame a explicártelo claramente. Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. Empecemos. Como siempre, este video tendrá spoilers. Antes de adentrarnos en las disquisiciones del film, debo decir que la película me encantó. Bien puedo acotar que la película es un poco larga, podría reducirse a algunos minutos de ella, pero viéndolo bien, todo tiene un propósito. A continuación dividiré el film en dos partes, tal como lo separa el mismo Nolan en fisión y fusión, al intercambiar las escenas a color y a blanco y negro. La mayoría de las escenas a color y las dedicadas a Oppenheimer representan a una persona humana, con sus aciertos y errores, comprometido con el bien de la humanidad y defendiéndose de las acusaciones que luego enfrenta. Por otro lado, casi todas las escenas en blanco y negro están determinadas por el juego político de desprestigio hacia Robert Oppenheimer ante la opinión pública, solo por el hecho de ser un poco comunista y sobre todo porque siempre se opuso a la carrera armamentista que él mismo auguró que sucedería en la segunda mitad del siglo XX y a la investigación sobre la bomba H. Por ese motivo, Oppenheimer plantea un dilema moral que puedo resumírtelo en algunas palabras. Una persona puede llegar a saber a ciencia cierta cuál es la diferencia entre el bien y el mal, pero los enemigos políticos y científicos lucharán porque ello no se cumpla a toda costa. Me explico. En la película, Oppenheimer es retratado como un sujeto inteligente, amable, preocupado por sus semejantes, brillante y un líder para los demás. Ese personaje casi ideal posee un talón de Aquiles, el aspecto moral dentro de la creación de la bomba atómica y sus repercusiones, ese apego por el otro, el miedo a la destrucción del mundo, al efecto dominó que podría ocasionar, lo acompañará a lo largo de su vida y está retratado magistralmente en el film. Vemos que Oppenheimer siempre estuvo del lado correcto de la historia. Donaba dinero a los integrantes de la República Española durante la Guerra Civil. También donaba dinero o trataba de ayudar a los mismos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que también aceptó dirigir el proyecto Manhattan porque no quería que los alemanes obtuvieran, crearan y utilizaran la bomba primero. Oppenheimer sabe que sus acciones son las correctas, pero no para su propio beneficio, sino para el bien común. Es decir, tiene muy claro su accionar moral. Esta idea ética de la vida no es presentada solamente en esta película de Christopher Nolan. Si volvemos a la trilogía de Batman, por ejemplo, el personaje de Bruce Wayne batalla en contra de Ra's al Ghul porque no cree correcto destruir Gotham debido a un puñado de personas que han convertido la ciudad en una de las más peligrosas y más corruptas del país. Luego, en una de las escenas finales de The Dark Knight, el dilema moral se centra en el juego que presenta el Joker en los dos barcos, uno lleno de presos y el otro de civiles. Cada uno tiene la posibilidad de hacer explotar el otro, sin embargo, el Joker falla, porque piensa que toda persona es corruptible, mientras que Batman, al contrario, es el representante de la ética, del buen ciudadano, de la ley máxima de que nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida al otro, aún haya perpetrado el mayor crimen posible. Como se dan cuenta, en estas películas del mismo director podemos encontrar algunas coincidencias con Oppenheimer. Aquí también existe un héroe. J. Robert Oppenheimer es un hombre que siempre ha estado en el lado correcto de la historia.
Sin embargo, el punto que llama la atención y es parte central de mi argumentación es también una característica importante que estoy seguro que a Christopher Nolan le llamó la atención sobre la vida de Oppenheimer. Y no es el hecho de que haya colaborado efusivamente con el proyecto Manhattan para elaborar la bomba atómica, sino más bien su posición ética. Oppenheimer, al contrario de sus colegas, no deseaba que la bomba atómica sea utilizada para el mal, para asesinar a diestra y siniestra a muchas personas, sino más bien como un arma disuasiva para el mal mayor que en ese momento era el Tercer Reich. Sabía también que eventualmente los soviéticos lograrían conseguir su propia bomba y que esto traería más bien una carrera armamentista de nunca acabar, lo cual efectivamente sucedió como él lo predijo. Asimismo, a Oppenheimer siempre le dolió la muerte de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y eso está escenificado perfectamente y espectacularmente en la película. Hay una escena en particular en la cual desearía yo detenerme. En este caso es cuando Oppenheimer se entrevista con el presidente Truman. Este, que está personificado genialmente por Gary Oldman, es una persona que más bien no le interesa el bien común, sino en este caso solo el beneficio de los norteamericanos. Desecha en la breve entrevista que tienen las ideas de Oppenheimer, no le cree que los soviéticos van a lograr tener una bomba atómica como ellos, y está en desacuerdo de que trabajen juntos los norteamericanos y los soviéticos para desmantelar todas las ojivas nucleares que tengan en ese momento que logren desarrollar a futuro. Para Truman, la posición de Oppenheimer es la de un niño llorón, como literalmente se lo dice en la película. Y aquí creo que Christopher Nolan ha sido inteligente para retratar un poco esta idea de que el muchacho pacifista, moralista, que puede llegar a ser un tonto, ingenuo y ser bulleado constantemente, es la visión que tiene Nolan de Oppenheimer ante los poderosos. Y esto tiene mucho que ver con la segunda idea que quiero proponer a continuación. Nuestros propios compañeros, nuestros propios colegas pueden convertirse en enemigos si se desvían de la ética humanista. En el caso de la película, algunos colegas y la mayoría de los políticos son los amorales, los corruptos y los egoístas. Al contrario de las acciones, pensamientos y diálogos de Oppenheimer, quien siempre está deliberando si su invento puede utilizarse en el menor número de víctimas posible, los políticos y militares retratados en el film son todo lo contrario. No les importa el otro, a quien ven como el enemigo. Sin embargo, son ciegos ante la humanidad, ante el peligro de que la bomba atómica sea devastadora y acabe con el mundo, tal como teme en todo momento Oppenheimer. La audiencia contra Oppenheimer, perpetrada por Levi Strauss, tenía como finalidad aniquilar su figura pública y su influencia política contra la elaboración de la bomba de hidrógeno, por ejemplo, un arma mucho más letal que la atómica. Es decir, las acciones de los políticos como Truman y Strauss contra Oppenheimer no son hechas con fines pensados para el bien común, sino para el bien personal y también por venganza política. En conclusión, su ética está centrada en el egoísmo y no en el bienestar de la humanidad, al contrario de Oppenheimer. Sobre la idea de que Oppenheimer es el Prometeo americano moderno, podemos realizar el símil. Prometeo fue un titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. En este caso, Prometeo introdujo a los hombres en el pensamiento y la evolución. Como castigo, el titán fue encadenado a una roca donde todos los días un águila se comía su hígado, pero al ser inmortal, este se regeneraba todas las noches. Así, su suplicio sería eterno. En el caso de Oppenheimer, el fuego que roba de los dioses y se lo entrega al hombre es la bomba atómica. Con su sabiduría, este físico ideó el arma más poderosa de la humanidad. Dio su conocimiento para un invento que podría destruirlo absolutamente todo. Como castigo, a Oppenheimer le duele la pérdida humana. Desea que la bomba atómica sea un instrumento de persuasión y no de destrucción. Desea que a futuro la comunidad internacional se ponga de acuerdo en cómo desabastecerse de este dispositivo que él mismo creó. Al igual que Prometeo, Oppenheimer creía que los políticos estaban equivocados. En esta película, Christopher Nolan le hace justicia a un hombre que, según su propia interpretación, siempre estuvo del lado correcto de la historia, del lado de los hombres.
Bueno, esa es mi interpretación, crítica, análisis de la película Oppenheimer de Christopher Nolan. Obviamente necesito una segunda revisión de la película, verla nuevamente para ver si hay algunas partes que de repente no vi. Yendo otra vez al cine puedo capturar algunas ideas un poco más claras de la película, pero creo que esta es una interpretación adecuada sobre lo que Christopher Nolan quiere que nosotros veamos de Oppenheimer y lo que a él mismo le llamó la atención y que hemos visto que constantemente se puede rastrear desde sus anteriores películas. ¿Ustedes tienen la misma opinión o no? Escríbanmelo aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver otro video parecido, por ejemplo el análisis que haré de Barbie, pueden verlo aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.